Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente, ya estoy de vuelta con todos vosotros. Como siempre, desde aquí os mando un cordial saludo a todos los que sois suscriptores y a los que no lo sois, pues también os invito que si os interesa os unáis aquí al canal TeamGame y así poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, interactuar con otros usuarios, etcétera. Y sin olvidar también de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, en esta ocasión os traigo lo que es un tutorial que voy a dedicar exclusivamente a desmontar lo que son los joysticks, estas dos piececitas analógicos, como lo llaméis, de lo que es el Joy-Con, es decir, el control o el mando de la Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque este posiblemente sea el problema más común en lo que es la Nintendo Switch. Aparte, después tendríamos lo que son pantallas, pues si se cae, se rompe, lo que sea, pues también sería una reparación muy habitual. Pero sobre todo los joysticks, no sé si es porque han salido muy endebles, muy frágiles o lo que sea, pero ya he cambiado bastantes. Entonces, claro, en el canal ya tenemos un tutorial donde enseño a desmontar por completo lo que es el Joy-Con, pero ¿qué vamos a conseguir con este tutorial? Pues muy sencillo, simplificar, recortar lo que es el trabajo, no tener que desmontarlo por completo y centrarnos exclusivamente en lo que nos interesa, que sería cambiar los joysticks en nuestro Joy-Con. Bien, lo que vamos a necesitar, pues yo os recomiendo que consigáis unas pinzas, porque con esto vamos pues a trabajar con los cables flex, que son muy pequeños, es decir, la pieza ya en sí es pequeña, pues si lo hacemos con la mano es un poquito incómodo, entonces con esto nos va a ayudar bastante. Luego también el típico destornillador de 3 puntas, ya típico como siempre en Nintendo, y luego un destornillador de cabeza de estrella o Phillips de 2 milímetros de grosor, de ancho, ¿vale? Luego, ¿qué más? Luego a partir de ahí ya creo que nada más. Bueno, eso sí, las piezas que vamos a cambiar. Una pregunta muy común que me suelen hacer es si el joystick o el analógico, es decir, el repuesto que vamos a cambiar, es válido para tanto el derecho como para el izquierdo. Efectivamente, si nosotros compramos un repuesto, es decir, un joystick o analógico, como lo llaméis, va a valer tanto para el del lado derecho como para el izquierdo. Entonces no va a haber ningún problema. Y ahora vamos a empezar a desmontar. Lo primero pues será coger el destornillador de 3 puntas y vamos a empezar a quitar estos 4 tornillos que tenemos en la parte trasera. Bueno, pues una vez quitados los 4 tornillos los dejamos a un lado. Ahora con una pequeña presión tirando hacia nosotros, con mucho cuidado, no vamos a tirar muy fuerte porque podríamos arrancar cualquiera de los cables flex. Podemos empezar por aquí, por ejemplo, poquito a poquito. Recordar sin tirar muy fuerte. Y luego, si lo tenemos de esta forma, pues vamos a hacer como es una especie de libro y lo vamos a dejar así de momento. Ahora lo siguiente va a ser, pues quitamos la batería, por ejemplo, tiramos hacia arriba con cuidado y la dejamos a un lado. Lo siguiente, vamos a quitar lo que es, digamos, el lado intermedio de la carcasa. Esto ya sería con el destornillador de estrella. Recordar 2 milímetros, porque si utilizamos uno más grande, hombre, si es de 3 también vale, pero hay mucha gente que se acaba, digamos, comiendo o destrozando lo que es el dibujo del tornillo. Entonces es importante utilizar una medida correcta. Vale, hemos quitado este y ahora vamos a quitar estos 4 que tenemos aquí. Tiramos hacia arriba y lo dejamos también hacia un lado. Bueno, lo siguiente será desconectar el joystick. Cogemos las pinzas y con cuidado lo desconectamos. Cogemos el destornillador otra vez de estrella y quitamos este tornillo de aquí, que es el que sujeta el joystick. Este cable nos molesta, por lo tanto vamos a quitarlo. Lo sujetamos con el dedo hacia atrás y destornillamos.
Bien, pues ya lo tenemos fuera. Cogemos el repuesto. Lo llevamos al sitio. Y atornillamos. Tener cuidado con el cable este que se cruza. No dejarlo debajo porque si atornilláis el tornillo lo vais a perforar. Entonces esto tiene que estar siempre por encima. Cogemos, conectamos el cable que hemos soltado antes, que nos estorbaba, que es este de aquí. Bien, ahora cogemos el lado intermedio, bueno, sin olvidarnos de conectar lo que es nuestro joystick. Ahora sí le damos la vuelta a la carcasa intermedia, lo llevamos al sitio. Aquí antes se ha desprendido lo que es el botón, uno de los gatillos, pues lo colocamos, que el muelle justamente va en el plástico este, digamos, que va hacia arriba. Perfecto. Seguimos atornillando. Bien, pues ya lo tenemos todo sujeto. Recordar que aquí van 4 tornillos, hay 2 de color plata que son más cortitos y 2 de color así dorado. Los dorados van en, digamos, en la parte que se ve más azul la carcasa, y los negros, y los plateados van en la zona, o sea, en el orificio que se ve más oscuro, es decir, es más corto. Pues bien, una vez ya colocados los 4 tornillos, el último paso sería colocar la batería, que esto va con presión. Llevamos lo que es la conexión al sitio. Esto sería mejor dejarlo tumbado. Cogemos un destornillador y cuando tengamos lo que es la conexión puesta en el zócalo, digamos, apretamos hacia abajo. Y bueno, ahora sí la llevamos al sitio y ya cerramos. Comprobamos que está todo correcto, botones, joystick, y ya cerramos. Volvemos a coger el destornillador de 3 puntas y comenzamos a cerrar lo que es la carcasa. Y bueno, pues ya hemos finalizado de montar por completo lo que es nuestro Joy-Con de color azul en este caso. También recordar que da lo mismo que sea de color azul que de color rojo, porque el trabajo va a ser prácticamente lo mismo, es decir, los cables flex a lo mejor uno es un poquito más largo, otro un poquito más corto, pero las conexiones están prácticamente iguales. Entonces también pues recordaros que, como he dicho antes, los repuestos son exactamente idénticos, es decir, uno es el del derecho, es este, y este es el del izquierdo, es decir, no habría ningún problema en el caso de que compréis uno nada más. Y bueno, y ya pues lo he dicho todo. Como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta, que con esos gestos podemos seguir aquí con todos vosotros trayendo nuevos tutoriales. Y nada, ya pues despedirme como siempre, os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista,
baby.